Sean bienvenidas alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a Aprende en Casa 3. Me da mucho gusto encontrarnos una vez más. Mi nombre es Alberto Ábrego y estoy aquí para compartir con ustedes contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materna. Como ya lo saben, tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Todo esto como un recurso que les ayudará a continuar con su aprendizaje. El nombre de esta sesión es ¿Qué debo observar para escribir? Y a la distancia, pero trabajando en equipo, ustedes y nosotros revisaremos información para analizar características y función de los informes de experimentos científicos. Esto como parte del proceso que se sigue al elaborar informes de experimentos científicos, utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Antes de iniciar, les recordamos que es indispensable atender a las recomendaciones que debemos seguir. Continuemos cuidándonos. No olvidemos que hay que lavar frecuentemente nuestras manos con abundante jabón y agua. Y en caso de tener que salir de casa, usemos el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardemos y pidamos mantener la sana distancia. Nuestra salud es lo primero. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Además, algo muy importante, ¿ya hicieron algo de activación física? Tengan presente que si hacemos ejercicio, vamos a sentirnos mucho mejor. Para esta sesión de ¿qué debo observar para escribir? Les pido tengan listos los materiales que vamos a necesitar. 1. Su cuaderno. 2. Un bolígrafo o lápiz. 3. Su libro de texto. Les sugerimos que, en la medida de lo posible, tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo. No se permitan quedarse con ellas y para resolverlas, les propongo consulten su libro de texto, soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen sobre los retos que aquí les propondremos. Para iniciar, les quiero presentar a un invitado muy especial y que nos permite ver que en las asignaturas nos complementamos. Él es el profesor Jackie Quirós y tiene a su cargo la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en química. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación y con mucho gusto saludo a las alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria. Un gusto estar compartiendo la sesión, maestro. Te pido, nos guíes la lectura que lleva por título Explícame tu experimento. Y allá en casa, les invito a seguir la lectura. Con gusto. Explícame tu experimento. En el mundo estamos rodeados de fenómenos que la ciencia ha explicado o intenta explicar, ya sea de la naturaleza o de diversas actividades que realizamos los seres humanos. Para esto, la ciencia se vale de la experimentación. ¿Recuerdas qué es un experimento? Un experimento es un procedimiento que seguimos para comprobar o verificar una suposición o hipótesis sobre un hecho o un fenómeno. Para ello, el experimentador controla o manipula ciertas condiciones o variables que pueden ser la causa del evento y observa lo que ocurre. Mediante la experimentación se pueden ofrecer explicaciones sobre el hecho o fenómeno estudiado, razón por la cual se le considera parte del método científico. La aspiración de la ciencia es construir explicaciones generales de los fenómenos. Los experimentos sirven para garantizar que dichas explicaciones sean válidas en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando se mantengan las condiciones en que se produjo el fenómeno. Es decir, los experimentos tienen que ser reproducibles y replicables. Por ello, el informe juega un papel sumamente importante, pues reporta a la comunidad científica los pasos y resultados del experimento. Esto permite a otros investigadores repetirlo para corroborar o extender los resultados a otros ámbitos o para conocer los avances en el estudio de ciertas materias. Muy interesante. Experimentar es, sin duda, la mejor forma de aprender. Y si hablamos de experimentos científicos, obtendremos mediante ellos respuestas a hechos o sucesos que nos permitan comprender
el mundo y nuestro entorno. A lo largo de la historia, este ha sido el procedimiento: experimentar y después comunicarlo. Pero, ¿cómo se comunica? ¿Qué sucede con los informes? Les invito a que nos acompañen a ver un video para ir despejando algunas dudas. Hola, hoy quiero pedirles que me acompañen a investigar cómo organizar la información de un documento en el que yo pueda dar a conocer los resultados de un experimento que realicé en mi clase de ciencias. Desde hace cientos de años, científicos como Francis Bacon, Galileo y Leonardo da Vinci consideraban la importancia de la experimentación y la observación para entender la naturaleza. Leonardo da Vinci logró gran precisión al reportar sus hallazgos, pues él mezclaba magistralmente el arte y la ciencia en sus informes. Aunque muy diferentes a los actuales, sus escritos pueden considerarse como los primeros reportes de experimentos científicos. En estos presentaba sus hipótesis a partir del diálogo que se daba entre dos personajes. Uno que utilizaba razonamientos lógicos y otro que personificaba el pensamiento de aquella época. En general, un reporte de investigación científico es una descripción de un estudio realizado, de sus resultados y conclusiones. Los resultados de una investigación pueden ser en dos contextos: académico, que es el que presenta los resultados de la investigación a profesores, investigadores, alumnos o funcionarios; y el no académico, que muestra los resultados con fines prácticos a un público general. Es decir, se ofrecen menos detalles de la investigación. El formato para escribir un reporte de investigación se refiere al patrón general de organización y presentación de la información que compone el reporte. El estilo se refiere a las reglas gramaticales y sintácticas, puntuación, ortografía y tipología gráfica, entre otras. En el siglo XIX, el método científico era de uso común en todas las ramas de la ciencia. Sin embargo, los resultados expresados en los informes no permitían la reproducción o comprobación, ya que cada científico decidía el orden de presentación de su trabajo. Primero, la descripción del procedimiento. Segundo, las hipótesis y al final los resultados. O al revés. Esto hizo necesario buscar y plantear lineamientos que homogeneizaran la manera en que se presentaban los informes. Poco a poco, la comunidad científica fue delimitando y acordando la estructura y características básicas que debían de guiar la redacción de un informe de experimento. Excelente, ya estamos de regreso y quiero aprovechar tu presencia, maestro Jackie, para que nos orientes en este tema como docente de ciencias. ¿Qué son los informes de experimentos científicos? Los informes de experimentos científicos son documentos escritos que tienen como objetivo registrar los pasos o las observaciones que hayan realizado durante la elaboración de un experimento de corte científico. Por ejemplo, tras realizar un experimento sobre un grupo de plantas enfermas, el investigador puede redactar un informe donde explique qué tipo de enfermedad padecen las plantas, ya sea hongos, plagas, entre otros. En ese mismo informe, el investigador establece las conclusiones a las que llegó a través del experimento. Siguiendo con el ejemplo, el investigador podría afirmar que las plantas están enfermas porque están ubicadas en un ambiente muy húmedo, lo que ocasiona la aparición de hongos. En el caso de las ciencias experimentales, como la biología, la física o la química, es posible controlar ciertos factores, sustancias o ambientes y con ello observar el comportamiento y valorar si nos permite adquirir un conocimiento nuevo. Para puntualizar, ¿cuál es la función de los informes de experimentos? En líneas generales, los informes de experimento funcionan como una especie de prueba de que la experimentación fue realizada. Es decir, los informes son una constancia de que el experimento fue llevado a cabo por el investigador o investigadores. Además, en estos se registran los pasos que se llevaron durante el experimento, los datos específicos o particularidades de las investigaciones que se observan en el proceso. De esta manera, el investigador puede tener un archivo donde localice las características, los posibles inconvenientes y los resultados de su experimento. Asimismo,
Este informe le servirá a futuros investigadores que se interesen por el tema que se trató en el experimento. Por ejemplo, un científico puede recurrir al informe que realizó otro científico, con el objetivo de expandir el objeto de estudio y aportar elementos nuevos. Dentro del campo estudiantil, los informes experimentales les permiten a los docentes evaluar el desempeño de los alumnos en las materias de corte científico, como las que mencionaste, biología, física y química. La redacción de estos informes hace que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica. Muy interesante. Entonces, realmente, los avances que se han logrado en el campo de la ciencia se los debemos en gran medida al hecho de que los científicos realizaron informes que permitieron a otros retomar o dar continuidad a sus trabajos. Oye, maestro Jackie, ¿qué nos puedes decir de las características de este tipo de informes? Mira, dentro de las características, lo principal es que son textos que contienen información. En este caso, donde se detalla cómo se llevó a cabo un proceso experimental. También se mencionan qué materiales y utensilios se necesitaron y, por supuesto, nos indican cuáles fueron los resultados. Para que resulte más sencillo, vamos por partes. Un informe de experimento científico describe el experimento. Los informes experimentales sirven para describir las características o cualidades del experimento. También permiten registrar los fenómenos o particularidades que observa el investigador durante la experimentación. Por ejemplo, si un científico realiza un experimento para conocer el comportamiento de ciertas aves, en el informe especificará las características de las aves, como color, tamaño, edad y los objetivos de su investigación. Por ejemplo, conocer de qué forma interactúan entre ellas y los sonidos que emiten, entre otros. Utiliza un lenguaje informativo y formal. Los informes de experimento son como documentos de carácter científico, por lo que quien los elabore debe usar un lenguaje formal y preciso. Como su nombre lo indica, estos informes tienen el objetivo de informar, por lo que es necesario que el contenido del texto sea claro y conciso, manteniendo la objetividad y usando los términos que requiere la metodología científica. Un ejemplo de este lenguaje fue que a través de un microscopio se pudo verificar la presencia de la bacteria Salmonella en la piel de un grupo de tortugas. Los informes experimentales siguen la metodología científica, ya que esto permite otorgarle veracidad y objetividad a la investigación en que se está realizando. El método científico consiste en la observación sistemática, es decir, ordenada, que sigue procedimientos de un fenómeno u objeto de estudio. Este método también requiere de la experimentación y de la formulación de hipótesis. Maestro Jackie, ¿es posible que nos vayas guiando un experimento para que juntos vayamos analizando qué colocar en un informe? Claro que sí. ¿Qué te parece si pasamos a la mesa y les voy explicando este experimento que se llama el repollo indicador? Muy bien, manos a la obra. Y mientras el maestro Jackie, como científico que es, se coloca su bata, allá en casa pongan mucha atención. Vamos a tomar notas para que después puedan replicar el experimento, pero sobre todo para realizar el registro y posteriormente organizar la información en un informe. Iniciaremos por decirles que no solo de las flores se pueden extraer pigmentos indicadores, también de muchas plantas y raíces. Oye, maestro Jackie, ¿qué es un indicador? Un indicador es una sustancia que produce un cambio químico. En este caso, será un cambio de color, que es apreciable al añadir sustancias básicas o ácidas. Muy bien, pero ¿y qué vamos a hacer? Extraeremos el pigmento que le da color característico al repollo o col morada y lo usaremos para identificar la presencia de un ácido o de una base. De acuerdo. ¿Qué necesitamos? Los materiales necesarios son extracto de col morada, 6 vasos transparentes, vinagre, jugo de manzana, jugo de limón, leche de magnesia, bicarbonato de sodio y detergente en polvo.
Además, la escala del pH del extracto o repollo de col morada. Bien, ya tenemos todo listo. Déjame explicar a las alumnas y alumnos que la col morada contiene un compuesto llamado antocianina que protege a la planta de la radiación, algo así como el protector solar que nos ponemos sobre la piel cuando vamos a la playa. Además de la col, la antocianina se encuentra en flores como anémonas y ciclamenes y en cierto tipo de frutas, entre otras uvas y manzanas. Durante el otoño, muchas hojas se vuelven coloradas porque contienen antocianina. Además de ofrecer protección contra el sol, la antocianina se puede utilizar como indicador de pH, ya que cambia de color al mezclarse con ácidos o bases. El jugo de limón y el vinagre, por ejemplo, son ácidos. Por lo contrario, el bicarbonato de sodio y el detergente de ropa son básicos o alcalinos. Cada uno de los reactivos que usamos tiene un grado de acidez o alcalinidad característico cuando se diluyen en agua. La antocianina reacciona de forma diferente con los ácidos y con las bases, de manera que el producto resultante adquiere un color distinto. Así es como funcionan todos los indicadores de pH. Perfecto. Con estos datos puedo redactar mi introducción y el objetivo. Ahora les voy a explicar el procedimiento, así que te sugiero que vayas tomando nota de lo que va sucediendo en el proceso. En cada vaso vamos a colocar las sustancias mencionadas: vinagre, jugo de manzana, jugo de limón, bicarbonato de sodio, leche de magnesia y jabón en polvo. Posteriormente, agregaremos el extracto de la col. Fíjense a qué color cambia para que identifiquen si una sustancia es ácida o básica. A ver, vamos a ver para ver qué anoto, maestro. ¡Wow! Sí cambian de color. Esto es importante. Por lo tanto, pues lo anotaré. Fue el vinagre, el jugo de limón, el jugo de manzana, el bicarbonato de sodio, jabón en polvo y la leche de magnesia. Efectivamente, estos indicadores se tornan rojos en medio ácido y verdes en medio básico. Observen el color al combinar el extracto de repollo con vinagre, luego con jugo de limón, y ahora vean el bicarbonato y el jabón. Y aquí es donde usaremos la escala de pH. Sí, el grado de acidez o alcalinidad de una solución se mide utilizando la escala del pH. En esta escala, si el valor es inferior a 7, en la escala se indica que se trata de una disolución ácida, y si es superior a 7, se trata de una disolución básica o alcalina. Estoy asombrado, pero si me permites, iremos viendo cómo estructurar nuestro informe. Debemos empezar con los datos generales. A ver, nombre de la escuela o institución, nombre del experimento, nombre de quien realice el informe y lugar donde se realizó. En la sección siguiente deben hacer la descripción de la práctica o del experimento, y además aquí es donde se informarán los resultados. Esta sección la dividiremos en 3 partes. La primera, introducción. Aquí se mencionará el tema del experimento, así como la hipótesis que se intenta probar y el propósito u objetivo. Después viene el desarrollo. Empezamos por la lista de materiales y procedemos a la descripción de los procesos. Obviamente cerramos la sección con los resultados y conclusiones. Finalmente vienen las referencias, ¿es correcto? Estás en lo correcto. No podemos omitir colocar las fuentes que empleamos, bibliográficas o electrónicas. Así es.
Colocaremos todas las fuentes de consulta, libros o páginas de internet que hayamos utilizado para efectuar nuestra actividad. Tengan en cuenta que los informes de experimentos también se acompañan de dibujos, gráficas, fotografías para documentar algunas fases, los resultados obtenidos. Muy bien, puedo tomar fotos del proceso o dibujarlo, pero ¿qué podríamos graficar? Pues por ejemplo, un diagrama de flujo donde se vaya describiendo el proceso del experimento, o bien una gráfica de barras donde se observa el pH al combinar las sustancias. Ya tomé nota. ¿Eso es todo? Tenemos que considerar que la redacción de un informe de experimento requiere generalmente del uso de otros documentos de apoyo, por ejemplo, una guía para llevar a cabo la práctica de laboratorio donde se señalan los pasos para efectuar el experimento, las notas que los participantes fueron tomando durante la observación del proceso, las notas con la descripción de los resultados obtenidos y los textos de libros o de internet para complementar la información del experimento. Ya estoy listo. ¿Allá en casa también? Revisemos. Colocamos el nombre de la escuela, el nombre del experimento, que en este caso es el repollo indicador, nombre de la alumna o alumno, el lugar donde se realiza y la fecha. Después colocas el objetivo, que es elaborar un indicador para identificar las sustancias que son ácidas o básicas y los materiales que ya todos conocimos. Introducción. Realizar un experimento para determinar las variaciones de pH en diferentes soluciones y saber si son sustancias ácidas, básicas o neutras, utilizando un indicador vegetal. En este caso, utilizaremos el repollo o col morada. Un indicador se usa para la indicación visual del pH de una solución. Se encuentra presente en la solución en concentraciones tan bajas que no afectan el pH de la misma. El color de las soluciones que los contienen presentan cambios, los cuales ayudan a saber de qué tipo de solución se trata. En el desarrollo, explicamos que las sustancias mencionadas fueron agregadas una en cada uno de los vasos. Posteriormente, el repollo, previamente reducido a extracto, se combinó con cada una de las sustancias en los vasos. Resultados y conclusiones. Se pudo observar que cada una de las sustancias contenidas en los vasos fueron cambiando su color al agregar el extracto de col morada. En el caso del jugo de manzana, el vinagre y el jugo de limón, tienen un pH de entre 2 y 3 y cambiaron a color rojo, lo que indica que se trata de ácidos. En cambio, el jabón y el bicarbonato y la leche de magnesia tienen un pH entre 9 y 10 y tornaron a tonalidades más hacia el azul o verde, lo que indica que son bases. Se utilizan como indicador diversas sustancias que cambian su color al cambiar el pH de la disolución. El cambio de color se debe a un cambio estructural inducido por la sustancia indicadora. Colocamos imágenes, ya sea en fotos o dibujos, o bien podrían ser gráficas y, muy importante, las fuentes. Permíteme comentar que el trabajo experimental es una parte de gran importancia en el proceso formativo de los estudiantes, particularmente si se enfocaran a las ciencias. Las competencias que deben adquirir las alumnas y alumnos relacionadas con el trabajo experimental son varias: diseñar y planificar experimentos, realizar los experimentos competentemente, tomar datos, analizar resultados, discutirlos de forma crítica y redactar informes. De las diversas competencias mencionadas, la redacción de informes es una de las más importantes. En general, la redacción de informes científicos es una parte importante de toda labor investigadora. La adquisición de nuevos conocimientos no serviría de nada si no se comunica de forma clara y utilizando el formato adecuado, que es principalmente lo que acabamos de conocer. Tienes mucha razón y les cuento que cada vez con mayor frecuencia
se ha visto la necesidad de desarrollar habilidades en cuanto al manejo de información, ya sea discriminación o jerarquización, asimismo que los alumnos utilicen lenguaje técnico propio de este tipo de documentos. Por ello, se promueve el aprendizaje por proyectos para desarrollar contenidos de una forma práctica y atractiva para los estudiantes. Esto requiere de la participación del estudiante, impulsa el trabajo en equipo y la organización grupal y estimula el respeto por las opiniones ajenas. Igualmente, fomentan el espíritu crítico a la hora de cotejar los resultados, promueven la reflexión tras la realización del experimento para obtener conclusiones y favorecen la rigurosidad en el trabajo realizado. Todas las asignaturas son susceptibles de ser enfocadas desde un punto de vista práctico, pero las ciencias naturales y sociales son especialmente donde se realizan. Les sugiero que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos analizar características y función de los informes de experimentos científicos. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo, ya se lo esperaban, ¿verdad? Pues sí, les tenemos un reto. Revisen en su libro de texto, localicen los ejemplos de informes de experimentos científicos y analicen el cumplimiento, tanto de las funciones como de cada una de las características que aquí platicamos. Verifiquen cada parte de la estructura y estén prevenidos, pues estoy seguro de que muy pronto utilizarán esa información. ¡Listo! Muchas gracias por su atención y gracias al profesor Jackie por participar enriqueciendo nuestra sesión. También quiero agradecer a este maravilloso equipo que hace posible que lleguemos hasta sus pantallas. Les invitamos a que continúen aprendiendo y, por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Somos Jackie Quiroz y Alberto Ábrego. Les esperamos muy pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta pronto.